Vamos a empezar hoy día con una serie de charlas, capacitaciones, talleres, dinámicas en la empresa. Hemos estado ya desde el principio de año armando un plan fuerte de este tema y básicamente ahí nos hemos dado cuenta que hay bastante conocimiento que tenemos dentro de la empresa, de las personas que están dentro de la empresa y que es necesario compartirlo con los demás, sobre todo con la línea que queremos seguir como empresa. Así que probablemente muchos de ustedes en algún momento estén en la posición que yo estoy ahorita, ¿no? Porque de hecho hay muchas cosas que compartir, temas de obras, temas de buenas prácticas, etcétera. ¿Ok? En realidad he querido empezar esta serie de capacitaciones con este tema que estamos tratando de trabajar como empresa, que va un poquito más allá de solo la obra, va más allá un poquito de que solo sea el diseño, sino tiene que ver con un cambio de paradigma en construcción, ¿ok? Que se los voy a ir explicando más adelante. Bueno, ahí está mi foto, ¿no es cierto? ¿Esto funcionaba o no al final? Ahí está. Bueno, esta es una diapositiva que siempre me gusta usar, ¿no? Ahí está el señor Leo, no mentira, es Albert Einstein. Cuando le preguntaron a Albert Einstein que era un loco, él decía que era alguien que piensa tener resultados, es hacer la misma cosa una y otra vez y obtener resultados distintos, ¿ok? Esta frase pinta de pies a cabeza la construcción, de cierta manera, ¿no? Vamos a hablar de varias cosas. Una de las cosas que de cierta manera nos ha guiado en este proceso de muchos de lo que estamos haciendo es un libro de Martin Fisher, del IPD, donde de cierta manera cita muchos libros citan a personas emblemáticas, ¿no es cierto? O gente que tiene mucho que ver con por si acaso los que llegan tarde van a bailar, Julio, al medio tiempo. No es broma, he traído la lambada para que bailen más tardecito, ¿ok? Les decía que cita a veces, no sé, pues personas emblemáticas. Este señor tiene la particularidad que, por ejemplo, en uno de los encabezados de cada capítulo, por ejemplo, en uno de estos cita a Morpheus de Matrix, ¿no es cierto? No sé si han visto la película. ¿Quiénes han visto la película de Matrix? Levanten la mano, por favor. Son igual de antiguos que yo, ¿no es cierto? Porque ya es antigua esa película, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando le ofrece a Neo la pastilla, ¿no es cierto? Roja o azul, ¿no? Y le dice, tú sabes que hay algo detrás de todo esto, que lo hueles, lo percibes, pero no sabes qué es, ¿no? Cuando hablamos de temas colaborativos o de temas IPD, que lo vamos a ver en un ratito más, es como él trata de poner la posición en construcción, ¿no? Nosotros venimos haciendo las cosas de una manera, ¿no? Recurrentemente, todos los días, pero sabemos que hay algo mal, ¿no? O sea, está mal que odiemos al cliente, está mal que todo sea para ayer, está mal que estemos continuamente confrontados con las personas que trabajan todos los días con nosotros, ¿ok? Vamos a ver por qué es esto, ¿no? Voy a poner un poquito más acá. Hoy día vamos a ver, en realidad vamos a hacer una dinámica que va a durar la mayor cantidad del tiempo, son más o menos 6 horas, vamos a quedar hasta las 2 de la mañana, ¿ok? Pero hay sanguchitos, así que cuando hay sanguchitos no hay problema, ¿no es cierto? Bueno, en realidad va a durar hasta un poquito más yo creo que llegamos a las 10. En realidad lo que les quiero comentar es súper rápido. Si nos quedamos más es por Julio, que ha llegado tarde, ¿no es cierto? Vamos a tener que verlo, pero bueno, vamos a ver unos conceptos básicos y esta dinámica del Target Value Design que tiene que ver con lo que estamos conversando. Les quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante para tener un contrato colaborativo? ¿Qué me pueden decir? Todos a la vez no, por favor, que no les escucho. Confianza, ¿no es cierto? Blanquita, ahí está, a la cabeza. Confianza es una de las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos para tener un contrato colaborativo? Incentivos, ¿no es cierto? Incentivos. Pueden ser económicos.
económicos, que esté alineado, ¿no? ¿Qué más? Que todas las partes ganen también. ¿Qué otra cosa? Horizontalidad en la comunicación. ¿No? Que sea un tema horizontal, más no vertical, ¿no? Es bueno lo que comentan porque muchas veces cuando hago esta pregunta es media retórica porque muchos dicen que lo más importante es el contrato, ¿no? Y en realidad no lo es. Lo más importante es las cosas que se han referido, pero de cierta manera quería compartir con ustedes unas ideas de un paper que leí en realidad este año, que es de este subcontratista de instalaciones, se podría decir, que se llama Owen Matthews, con, Gregory Howell, que conocido mundialmente, pues, que es uno de los gurús Lean Construction, que habla justamente de los mayores problemas sistémicos que tiene nuestro sistema hoy en día. Y cuando lea esto, probablemente se le va a hacer muy, muy familiar, ¿no? Lo primero que él dice es que las mejores ideas siempre se guardan para el final, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Bueno, porque así el constructor se ha llamado en una etapa temprana, como sabe que al final habrá un concurso, se guarda las mejores ideas para esta etapa, ¿no es cierto? Viene un promotor inmobiliario, en nuestro caso, ¿no es cierto? Puede ser el propio de casa u otro y nos dice, mira, ayúdame a desarrollar mi proyecto y yo te voy a dar el proyecto, ¿no? En ese momento nosotros decimos, yo sé que eso es mentira, y al final cuando lo ayude, va a licitar su obra. Entonces, si pongo toda la carne en la parrilla, como dicen los argentinos, probablemente no tenga nada que darle después, ¿no? Entonces, para los amantes de los gatos, esta es la cara que ponemos, aquí hay gato encerrado, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente no le voy a dar todas mis ideas a este señor porque sé que en algún momento va a sacarme la vuelta. El otro punto para que hay un problema sistémico en nuestro sistema tradicional es ¿no? Los contratos limitan la cooperación e innovación porque los contratos tradicionales son leoninos, son asimétricos, ¿no es cierto? Y por lo general pasa lo que le pasa a esta señorita, ¿no es cierto? Es difícil cooperar cuando tienes una dinamita en el cuello y el otro tiene el detonador, ¿no? Si te dicen, oye, mira, vamos a colaborar y tienes la dinamita, oye, ¿qué te...? Tú dices, bueno, sí, no sé, pues, ¿no? O sea, ¿pero vas a apretar el botón o no? Primero dime eso, ¿no? Ojo que empecemos a pensar qué pasa también con nuestros subcontratistas, ojo. Acuérdense que esa es una cadena, ¿no? Que estamos acostumbrados que si el cliente me doble el brazo, ¿yo qué tengo que hacer? Doblarle el brazo al subcontratista. ¿Y el subcontratista a quién le doble el brazo? A los obreros. Y el obrero trata de ver. ¿Cuándo se rompe esto? Cuando alguien falla en la cadena, ¿no? Si nosotros queremos ser coherentes, sabemos al final del día que si alguien rompe esa cadena, todos pagamos los platos rotos. Entonces, eso es lo que decía Morfeos, ¿no? O sea, algo sabemos que está mal, pero igual sabemos que como me doblan el brazo, yo le tengo que doblar el brazo al que sigue, pues, porque es la única manera que yo entiendo de hacer las cosas, ¿ok? Ese es otro punto. Hay otro punto que es la incapacidad del cliente o el contratista o el subcontratista para coordinar con sus subcontratistas. No hay un sistema para coordinar adecuadamente, ¿no? Por eso nosotros, que siempre tratamos de estar un pasito adelante, tenemos estas salas de producción y tratamos de hacer cosas donde tengamos un sistema para coordinar estas cosas. Y por último, cada subcontratista solo optimiza su alcance, busca la eficiencia local y no la eficiencia de todo el sistema, ¿no es cierto? Si yo no veo por mí, nadie más lo hará, ¿no? Acá está Raulito cuando está molesto en las obras, seguro, ¿no es cierto? Y dicen, sálvese quien pueda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Esta es la famosa suma cero, ¿no? La suma cero es lo que nosotros tenemos enraizado en el mindset que tenemos, en nuestro pensamiento. Cuando alguien se nos acerca y nos dice, vamos a hacer esto, lo que nosotros pensamos es que eso va a sumar cero de alguna manera. Quiere decirse que si alguien gana en ese negocio, otro tiene que perder. Esa es la famosa suma cero. Y es lo que nosotros conocemos por negocio. O sea, si viene el cliente y me dice, vamos a hacer esto, yo tengo que mirarlo y decirle, ¿dónde está el truco? De la misma manera pasa con nuestros subcontratistas. Cuando le digo, hay que sectorizar y usar la sala de producción, usar tener de trabajo, el subcontratista lo primero que piensa, el ingeniero, el arquitecto ya
ya me quiere sacar la vuelta de alguna manera, porque no es normal que él quiera que yo gane plata. Él gana plata cuando yo la pierdo, porque eso es lo que estamos acostumbrados a tener. Entonces, ¿cuál es la idea para acercarnos a una solución? ¿Qué pasaría si todo el equipo del proyecto, diseñadores, cliente, constructor, proyectistas, subcontratistas, compartiríamos los mismos beneficios y riesgos? ¿Qué piensan? ¿Que esto sería mejor? ¿Se podría? ¿Se puede? ¿No se puede? Es utópico, como el comunismo, que es muy bonito decirlo, pero no se cumple. Todos ganamos igual, pero todos gastamos igual, ¿no es cierto? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué dicen? Pueden hacer una ola también. Debería ser posible, ¿no? Debería ser posible, pero ¿qué tendría que pasar para que pase eso? Tienen que cambiar el mindset, tiene que ver con lo que decía Blanca al principio, el tema de confianza, ¿no es cierto? El tema de colaboración, el tema de integración. ¿Cuál es el primer punto que tenemos que empezar a pensar en estos temas integrados? Es algo que lo hemos repetido muchas veces, que tiene que ver con el tema de valor, ¿no es cierto? Esta es una definición rápida donde dice que el valor se puede definir como el precio que un cliente o consumidor le da a un producto o servicio para satisfacer sus necesidades a un precio concreto en un momento determinado. Todo eso tiene que ver con qué es lo que quiere el cliente, ¿no es cierto? Podemos tener muchos ejemplos al respecto. Imagínense este cine de acá, ¿no es cierto? Si es que nosotros vamos a construir un cine de este tipo y el cliente viene y me dice que quiere que la alfombra sea una alfombra persa de 2000 hilos y quiere porcelanato español en los baños. ¿Ustedes qué le podrían decir a ese cliente? ¿Ustedes creen que está yendo por la senda correcta o no? ¿Qué dice? ¿Qué podríamos hacer para identificar el valor en este cine? Identificar lo que agrega valor justamente al cine. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Quiénes van al cine? Todos van al cine, ¿no? Levanten la mano los que van al cine, ¿ver? Juan Carlos, ¿ya vas al cine? Levanta la mano. Todos vamos al cine, ¿no es cierto? Imagínense que hacemos un focus group, ¿no es cierto? De quiénes van al cine. Y acá está, digamos, el grupo que lo va a hacer. ¿Qué podríamos decirle a ese señor que su negocio es los cines? ¿Qué le pediríamos de este cine? Si nos dice, oye, ¿qué les parece si le pongo una alfombra persa al cine? ¿Ustedes qué le dirían? Que se enfoquen en el servicio que va a entregar más allá de la alfombra, ¿no? ¿La alfombra alguna vez has visto? ¿De qué color es la alfombra en el cine? Roja, pues será azul. Es oscura, ¿no? Cuando se te cae la gaseosa para que no se vea, ¿no? Probablemente. ¿Quién sabe del porcelanato español en el baño? ¿A alguien le importa el porcelanato español en el baño? ¿Cuántas veces vas al baño con el... Ahora, antes había, en los tiempos de Raulito, pues había intermedio, pues, ¿no? El break, ¿no? Para cambiar el rollo, ¿no? Pero ahora que es digital ya ni sales de la sala, pues, ¿no? De frente, te aguantas hasta el final, pues, ¿no? Ni siquiera ves el baño, ¿no? ¿Qué le podríamos decir? Servicios, por ejemplo. ¿Qué opinan del video? ¿Qué opinan del audio? La butaca. ¿Qué tiene que tener la butaca? Básico. Que sea cómoda o que se levante el bracito. Que se levante el bracito, pues, ¿no? Si no, ¿cómo abrazas a la novia, al novio? Pues, ¿no? ¿Cómo vas a abrazarlo ahí? No tienes que tener eso. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esa generación de valor, ¿quién la conoce? La conoce el cliente. Pero ¿quién lo guía? Lo guiamos todos. Este ejemplo que les pongo no es un ejemplo tan irreal. Es un ejemplo que contaba la gente de Graña, que los que han estado probablemente algunos ahí, como Michelle, que se escapó un tiempo de Graña, ¿no es cierto? Y después regresó. Bueno, Juan Carlos, no sé si lo he escuchado, Raulito también. Es un ejemplo que tenían ellos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo nuestro, ¿no es cierto? De una obra que estuvo Arturito, ¿no? Bueno, que estuvo Arturo, Aulalio, y creo que a biblioteca no ya se pasar, ¿no? Biblioteca ya no queda nadie en la biblioteca, ¿ya? Pero creo que, bueno, les comento. Esta obra de la biblioteca, de la Católica, tenía un concreto caravista pigmentado, color rojizo,
¿ya? El cubo costaba como 300 soles el cubo. Para que se hagan una idea, más o menos la proporción era 50% más, porque el cubo estaba más o menos 200 soles y estaba 300 en ese tiempo, ¿no? Cuando vimos el proyecto en la oficina, vimos y dijimos, oye, parece que esto es con cemento Atlas, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan mucho de repente, pero antes había un cemento que se llamaba Atlas y era un cemento puzolánico que cuando vaciabas con ese cemento parecía barro y a la gente no le gustaba, ¿no? Veías barro y decías, pucha, qué feo, ¿no? O sea, parece que se va a caer, ¿no? Y nosotros lo vimos y parece Atlas, ¿no? Entonces le dijimos al cliente, tenemos una cláusula de ahorros compartidos, le dijimos al cliente, oye, ¿qué te parece si te hago una muestra con cemento Atlas? O porque es parecido. Mira, la verdad no estamos interesados, pero si quieres, hazla, pues, ¿no? Hicimos la muestra, desencoframos y el cliente la vio. Y le dijimos, ¿qué te parece? Ya está fea, nos dijo. Y le dijimos, si haces con esto, te vas a ahorrar 800.000 soles. La miró de nuevo y dijo, bueno, no está tan fea, ¿no? Bueno, esa biblioteca, los que han tenido la oportunidad de ir, está vaciada con cemento Atlas. La pregunta es, al igual que en este cine, ¿qué es lo que se escapó en toda esa etapa? El cliente, ¿qué es lo que quería? ¿Quería un concreto pigmentado rojo? ¿Quién le dijo que necesitaba concreto pigmentado rojo? A ese cliente, a ese arquitecto. Cuando el arquitecto quiere calidez y quiere marrón, ¿eso se transfiere en madera nada más? No necesariamente. La identificación de valor, entonces, en todo este proceso empieza con que todos nosotros, estructurales, arquitectos, instalaciones eléctricas, sanitarias, cliente, gerencia de proyecto y constructor, tenemos algo que decir en todas las etapas del proyecto. Justamente, como les digo, nosotros no era que conocíamos la pólvora ni habíamos inventado la Coca-Cola, ¿no? El tema era que nosotros hacíamos eso todos los días, ¿no? Y cuando vimos el concreto, y esto se parece a lo que siempre hacemos. Y el cliente y todo ese equipo de diseño no tenían ni la menor idea cómo se hacía. No tenía esa opción. Y no tenía por qué saberla. Como nosotros no tenemos que saber por qué una viga puede tener más o menos fierro. O por qué un cable tiene que ser más o menos grueso. Para eso hay especialistas. El modelo que vamos a empezar a ver y que queremos empezar a desarrollar en todas las etapas de los proyectos es justamente integrarnos con las demás partes. Esto es lo que tenemos que buscar en nuestros edificios. Que sean construibles, sostenibles, operables y utilizables. ¿Qué significa esto? Que hoy día lo único que vemos es constructabilidad. O mejor dicho, que sea construible, que llegara al costo, llegara al plazo y al alcance. En realidad, hacia donde tiende el mundo es a ver a los demás, a estas demás características. Sostenible, cada vez más, si quieren pregúntenle a Blanquita, si ahí cuando coman los sanguchitos, todas las inmobiliarias que tenemos nos están preguntando por el LEED, por el EDGE, por el bono verde, porque la tendencia es por ahí, y al margen que sea la tendencia o no, tenemos que pensar en eso, ¿no? Hace poco escuché en una conferencia a Lauri Cosquela, que es uno de los gurús Lean Construction también, y cuando le preguntaban de Lean Construction, lo primero que dice es que tenemos hoy día la responsabilidad de ser sostenible nuestro negocio para el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros depredamos, pues, ¿no? Y mientras que más hagamos cosas, más complicamos el concreto, la huella de carbono, etcétera, etcétera. Es un tema que tenemos que pensar. Que sea operable, justamente estamos acostumbrados a ver el CAPEX de los proyectos y no el OPEX. Cada vez más tenemos que empezar en la operación. Y por último, que sea utilizable para las personas que puedan utilizarlo de una mejor manera. Imagínense que esta sala haya sido diseñada, que sea un primer piso y la puerta de ingreso esté por el ecran. Y cada vez que entre alguien y llegue tarde como Julio, ¿no es cierto?, va a tocar la puerta y va, oye, pasa, ¿no? Sería complicado, ¿ok? Entonces, quiero pasar un ratito a ver una diapositiva para no quedarnos con la hora corta. Creo que era la siguiente, no hay problema. Era la siguiente. Entonces, ¿dónde radica el problema? Donde nos hemos quedado es en esta manera de entregar el proyecto. Todo lo que vamos a ver acá son entregas del proyecto, no tiene que ver con los contratos, ojo.
Los contratos decantan, o las formas de pago, como el suma alzada, precios unitarios, decanta de lo que acordemos. Pero la entrega del proyecto, el delivery del proyecto, tiene que ver con estos tipos. Este es el cliente, diseñador y constructor. El famoso Design Bid Build, donde tenemos diseño, licitación, construcción. ¿Ok? Si me preguntan a mí, bajo mi humilde opinión, este modelo es como el comunismo. Es un modelo que funciona bajo una premisa. Como el comunismo funciona que todos tienen que ser iguales, así te esfuerces o no te esfuerces, lo cual el ser humano no lo acepta. Bueno, no sé si hay un comunista y me va a meter un balazo ahorita, pero bueno, estoy especulando, ¿no es cierto? Discúlpeme, no era verdad lo que estoy diciendo. Voy a obviar eso mejor. ¿Ok? Esto de acá tiene que ver con que el diseño es perfecto. Y yo termino mi etapa de diseño y estoy seguro y garantiza que al licitar, voy a licitar un diseño y este no va a cambiar en toda la etapa de la construcción. La pregunta es, ¿eso es verdad o no? Por favor, que alguien levante la mano en un proyecto que no ha tenido un cambio en la etapa de construcción. Si alguien levanta la mano, quiere decir que también ve elefantes blancos y está loco, ¿no es cierto? Porque eso no existe. Este modelo, el modelo construcción, mucho, poco o de alguna manera siempre hay cambios. Entonces, el modelo parte errado. Parte errado porque no considera los cambios y considera un diseño perfecto. Al menos es lo que se entiende por esto. Luego hemos tenido iteraciones, ¿no es cierto? Donde hay un diseño y construcción, que es parecido a un EPC, después hay un Construction Management agenciado, uno que toma riesgo, que son opciones que cada vez han mejorado este modelo, pero después entramos justamente a los contratos, a los modelos colaborativos o a las entregas de proyecto colaborativas. ¿Qué significa? Que en realidad nos hemos quedado en un modelo de los años 70, ¿no es cierto? Entonces, para el partir de mañana, por favor, todos pantalones acampanados, patillas, afro, ¿no es cierto? Porque estamos en un modelo de los 70s y la gente que hacía negocios en ese momento es la misma que hace ahorita. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Cambiar el paradigma de la construcción. En realidad, hablando con gente como, por ejemplo, Leonardo Richmoller, que es una de las personas de DPR, que son empresas en Estados Unidos, que está en el top 10 de empresas constructoras, empresas que venden $6.000 millones, ¿no es cierto? Hablan no de un cambio de modelo de entrega de libre, sino un cambio de paradigma en realidad. Que para los que creemos en esto, que somos nosotros, va a ser el nuevo paradigma de la construcción. Así se los puedo plantear. Así como cuando pasamos de pensar que el reloj automático iba a vivir por el resto de la vida y crearon el reloj de cuarzo, así como la cámara fotográfica, no sé si alguno se acuerda de la cámara Kodak, Raulito de todas maneras. ¿Quién más? César también, por favor, César, no. Edwin también, ¿no? ¿Quién me puede decir una cámara? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es una marca de cámaras? La más conocida ahorita, ¿cuál es? Canon, Nikon, ¿no? Nikon, no sé cómo se llama. Nadie me va a decir Kodak, pues. Y si preguntas hace cuánto, ¿20 años? ¿15? Kodak era lo único que había en cámaras. Es brutal lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces, estamos evolucionando. Acuérdense que estamos en la cuarta revolución industrial ahorita, ¿no es cierto? Empresas como Uber, que no tienen ni un solo auto, son las que lideran el parque automotor en el sentido de taxis. Empresas como Airbnb no tienen ni una sola habitación propia, pero manejan millones de habitaciones. El paradigma que viene en la construcción no es la digitalización, viene en procesos, ¿no? Hay impresiones en 3D de casas, etcétera, pero creo que estamos muy lejos todavía para ver algo de eso. Lo que va a venir son los procesos y los cambios de mentalidad de esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Miren, está el diseñador, el cliente y el constructor bajo un mismo paraguas, ¿no? Les cito un ejemplo que ya alguno de la oficina se los he contado, porque cuando estuve en este Congreso de Santa Cruz, Leonardo Richmoller dio una charla al respecto, ¿no? Así que los que escuchen de nuevo,
se la bancan, pues, ¿no? Porque el resto no lo he escuchado, ¿no es cierto? Él hablaba de un proceso que habían llevado, si no me equivoco, en Suiza o en Holanda, del tema de una clínica o un hospital, un tema de salud al fin, que se trataba de cuánto duraba la atención y el diagnóstico de una mujer, una señorita que quería hacer un descarte de cáncer de mama, ¿no es cierto? Entonces, él explicaba que iba entrando, ¿no es cierto?, primero al primer consultorio, donde hacían un despistaje, luego le decían, bueno, sí, tienes que ir a hacerte una mamografía, había un periodo de latencia, ¿no es cierto?, de espera de 3-4 días, se hacía la mamografía, después esperaba un poco más, entraba otro, etcétera, y el periodo duraba 42 días. ¿Cuál es el problema con esto? Que en realidad, ¿dónde cambia el mindset de este tema? Que lo que tenemos justamente es que las empresas estamos acostumbradas a trabajar por silos. ¿Cómo es trabajar por silos? Es que yo priorizo la eficiencia de los recursos más que del proceso de generación de valor. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tenía esta señora que tenía que detectarle algo rápidamente, porque podría tener una enfermedad, se demoraba 42 días, porque yo priorizaba que el doctor que hace el primer chequeo, el triaje, qué sé yo, tenía que atender la mayor cantidad de personas posibles. De la misma manera la mamografía, de la misma manera el despistaje, etc. Entonces, eso hace que el proceso sea largo, porque ¿qué estoy priorizando? Mis recursos más que la generación de valor. ¿Qué es lo que hizo este estudio en este país de Europa? Hizo algo parecido a esto. Puso a todos en un mismo sitio. Y ahí mismo hizo toda la serie de investigaciones, análisis, etcétera, que tenían que hacer. El primer proceso duraba 42 días. ¿Cuánto piensan que duró después de la optimización? ¿Qué dicen? 4 días. 2 horas. De 42 días a 2 horas. Es brutal. Ahora, ¿cuánto dura la etapa de diseño en una obra como la que hacemos nosotros todos los días? Desde el anteproyecto hasta que tienen el proyecto. ¿Cuánto creen? Blanquita tiene la respuesta. Todo el proyecto. Pero de anteproyecto a proyecto, ¿cuánto será? ¿3, 4? ¿Qué pasa si metemos a todos en un salón con una botella de ron y los ensayamos sin ron mejor? Puede haber problemas. Sobre todo si son de productiva, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? Que este modelo lo que lleva es tratar que al integrar las cosas con las personas adecuadas, en los momentos adecuados, podemos generar valor mucho más rápido. ¿Ok? Este es el IPD y el IPD cuadrado tiene las mismas personas o los mismos stakeholders, pero con estos mini diseñadores y mini constructores, ¿no es cierto? Porque sabemos que, por ejemplo, el que diseña la piscina, el eléctrico no tiene la menor idea cómo se diseña la piscina. Sabrá la carga, pero no cómo se diseña la piscina. Siempre tenemos problemas con las piscinas, ¿o no? Tenemos el diseño y viene el del eléctrico y dice, oye, pero eso está mal, acá no va el foco, el motor está acá, el rebose. ¿Por qué no entra a decirlo en este momento? ¿No es cierto? Entonces, para ir terminando el tema, ¿qué es lo que tenemos? Este es un cuadro clásico, ¿no es cierto? Perdón. Esta curva es la influencia de nuestras decisiones y esta de acá es el costo relacionado a esas decisiones. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos las etapas de definición, diseño, construcción y operación, en un primer momento, la decisión que yo pueda tomar tiene un impacto muy alto en mi proyecto y no cuesta casi nada o nada. Imagínense que yo veo el proyecto, ¿no es cierto?, el primer plano y veo que una columna está cayendo acá. ¿Cuánto me cuesta sacar la columna del medio de este salón? Cuando estoy acá. Más o menos me cuesta un enter, ¿no? Un enter me cuesta. ¿Qué pasa si estoy acá entregando el proyecto?
¿Cuánto me cuesta sacar esa columna? Y si es que todo el edificio está diseñado con eso, probablemente ya no la pueda sacar. Y si la tengo que sacar me va a costar un montón de plata, por no decir otra palabra, que todavía estamos en horario de protección al menor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en nuestro enfoque tradicional, si eso es el entendimiento común, llamándolo entendimiento común, lo que necesita el proyecto para generar el mayor valor posible, nosotros vamos entrando así. El cliente está por acá, el arquitecto por acá, los ingenieros por acá, nosotros entramos por acá y nuestros subcontratistas entran por acá, ¿no? Ya con el carro ya avanzando, ¿no? La generación de entendimiento común nunca va a llegar al 100%. Acá estamos siendo bastante optimistas y está por acá. ¿Cuál es lo que se propone? Justamente entrar todos en una etapa temprana. ¿Para qué? Para generar ese valor y entender el proyecto de una manera que pueda generar valor y encontrar lo que se quiere. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esto? Quiero pasarles esta diapositiva de acá. Esta diapositiva es bastante moderada a lo que tenemos nosotros como negocio. Por alguna razón en la vida separamos el diseño y la construcción y curiosamente donde se genera más valor es en el diseño. ¿Ok? Si el diseño es como 1, la construcción es como 10, el mantenimiento como 30, los costos operativos como 150 y el retorno operativo como 300 o 2000. Les voy a poner el ejemplo en nuestro negocio. ¿Cuánto cuesta el diseño en nuestro negocio? Entre 10 y 15 dólares, más o menos. ¿Cuánto cuesta la construcción? Eso sí me pueden decir. ¿Cuánto es nuestro costo por metro cuadrado, más o menos? ¿500 dólares? ¿No? Al ojo, ¿no? ¿Cuánto es 15 de 500? Sin calculadora, ¿qué me dice? No, con calculadora puede ser. ¿Cuánto es? A ver, Arturito, tú que has sido premio de matemáticas en el colegio. Chimbote, premio de matemáticas. 3%, ¿no? Más o menos. 3%. Entonces, ¿qué pasa si yo le saco 3 dólares a la construcción y se las pongo al diseño? Le estoy aumentando un 15% a la construcción y le estoy quitando un 0.5% al diseño. Perdón, le estoy quitando un 0.5% a la construcción. Miren la matemática simple, ¿no? Pero como hemos separado el diseño y la construcción y estamos en un mundo de subasta, lo que hacemos hoy día es apretar el diseño. ¿Y qué le pedimos al diseñador? Si es que yo soy un promotor, le digo, entrégame los planos lo más rápido posible. Entonces, escojo y le pago el 30% para que empiece. Y le digo, ¿te pago el otro 30%? ¿Cuándo? Cuando me tengan los planos listos. Entonces, ¿qué va a hacer ese diseñador? Si quiere la plata lo más rápido posible. Te va a entregar lo más rápido posible. Quiere decir lo menos revisado posible. Ah, y el 40% cuando me aprueben en la municipalidad. Si que ustedes fueran ese diseñador, ¿qué haría? Si quieres que pase la municipalidad y esto lleva un cable de 12 milímetros, te le pongo uno de ¿cuánto? Pues más grueso, pues, ¿no? Por si acaso, pues, porque yo quiero que me pague. No quiero saber si es que paga más o no el cliente. Yo quiero que me aprueben el proyecto. Eso es lo que tenemos hoy día. Y el costo relacionado a eso es el que nosotros ponemos después. Ese desfase hace que el negocio no sea rentable para nadie. Ese proyecto entra muerto. Lo mismo tenemos para los proyectos cuando nacen en un primer momento. Tenemos un terreno de 4x4. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 16. ¿Cuánto es el perímetro? 16, pues. Por favor, no me asuste. ¿No es cierto? Si tenemos un terreno de 8x2, ¿cuántos metros cuadrados tiene? ¿Y cuánto de perímetro? 20, ¿no es cierto? Turito, mira así. 20, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un terreno con la misma área construida y con un perímetro distinto. ¿Qué es lo que cuesta en una obra? Más muros, pantallas, más vidrios en la fachada. Pero el promotor, ¿cómo pone el precio? Dice, ¿cuántos metros cuadrados? Ah, ¿cuánto me cobra? 500 dólares por metro cuadrado. Ponle 500 dólares. Ya está el precio puesto. Y tiene más perímetro, más muros, pantalla,
más de todo, etcétera. Tienes uno en esquina que tiene más torsión, tiene más fierro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el diseño lo que hace está de cierta manera llevado al fracaso, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Y para ya entrar a la dinámica y no aburrirlos más con este tema, solo quería comentarles que transversalmente, que probablemente vamos a ver ya charlas más pegadas al tema también colaborativo en construcción, y quería, antes de entrar ya a la teoría de ese target cost, ¿no es cierto?, que lo tenemos que llevar. Ese tema colaborativo no solo es en el diseño, ¿ok?, sino se tiene que hacer transversal a todas las etapas. Parte del tema del diseño, donde nosotros les damos más aire al diseño en plata, para que haya más horas hombre, es que por ejemplo, que los diseñadores nos puedan colocar horas hombre dentro de la construcción. Cuando nosotros hacemos un RFI, ¿cuál es el proceso? ¿No? Mandamos nuestro RFI, ¿se lo mandamos a quién? Al supervisor. ¿El supervisor qué hace? ¿A quién se lo manda? ¿Al cliente o al proyectista? ¿El proyectista qué hace? No tiene plata, ya le pagaron, la persona que trabajaba en ese proyecto ya no lo quiere hacer, lo hace cuando tiene tiempo, se demora. Lo que les estoy describiendo no es parecido a la señora que se iba a hacer al hospital, ¿no? ¿Se parece o no se parece? Se parece, ¿no? Le mando, chequean, revisa. Como sabe que tiene que responderse en un contrato 10 días, ¿qué te dice el supervisor? Te responde cualquier cosa. Ya cumplió, pues, porque entonces dice responder a los 10 días. Bueno, entonces te pongo, falta una coma. Te respondí. ¿Eso hacen o no? ¿Qué pasaría si es que hacemos ¿Qué pasaría si es que en obra hacemos algo parecido a eso también? Eso es en el diseño. Pero ¿qué pasa si hacemos algo parecido a esto? En vez de mandar un RFI, hacemos una sesión donde estén todos juntos y podamos contestar eso rápidamente. ¿Sería más rápido o no? Por supuesto. Bueno, esos son los famosos Big Room y las famosas sesiones ICE que usamos y que hemos escuchado y que tratamos de aplicar. ¿Dónde hay el tema de colaboración? En la sala de producción que están usando. El As Planner, que conocemos ahorita en Productiva, es una evolución de la fábrica visual, que es un concepto de ingeniería industrial muy antiguo, más o menos de este tiempo, que tiene que ver con conceptos visuales y solucionar problemas integradamente, ¿no? Yo conversaba ahora justo con Raúl, con Michelle, que estuvimos visitando un par de obras, y les decía que, por ejemplo, en el libro de Virgilio Guillo, que es la persona que trajo todo este tema al país, si revisan el libro no hay ningún tema de sala de producción. Hay temas básicamente de sí llevar un As Planner de una manera adecuada, pero no hay nada de fábrica visual, porque hemos entendido solamente hace 15 años en construcción que la manera de hacer las cosas es tratar de sacar la información de las personas que lo tienen. Por eso es que es importante, y machacamos, y aprovecho en seguirles machacando hoy día también, que este tema tiene un fin. El fin es compromiso de todos los involucrados, me refiero a la sala de producción, y el fin es tener la información correcta. Acuérdense que todos han programado de alguna manera. ¿Cómo programamos antes de estas salas de producción? Venía el ingeniero, ¿no es cierto? Se ponía en su laptop, ¿no? En el caso de César, en su PC, en su 386, ¿no es cierto? Ahí tecleando, claro. Y ponías, bueno, voy a programar. Entonces, para la próxima semana, ¿qué necesito? Enchape. Ya, entonces que el subcontratista Enchape me traiga 30 albañiles. 30 albañiles. Enter. Y necesito Enchape. 500 metros cuadrados. No, mejor no, 600. 600 metros cuadrados. Enter. Programaba y ¿qué hacía? Mandaba a todo mi equipo, ¿no? Control Alt, ¿no? Antiguo, ¿no? Send y mandaba. Y le decía a mi equipo, esto es, por favor, hágase, ¿no? Tipo Dios, ¿no es cierto? Y espero que esté listo, por si acaso. Si no está listo, es su problema, ¿no? Entonces, encima, como obviamente no iba a estar listo, iba el residente y gritaba, ¿no? ¿Por qué no está listo? Etcétera, etcétera. Y ya la gente, como lo gritaban tanto, ¿no es cierto? Ya sabía que de 5 a 6 les tocaba grito, pues, ¿no?
Entonces, ya mira, oye, son las 5, ya vamos porque nos van a gritar en la sala. Entonces nos gritaban un rato y después a la casa, pues, ¿no? Porque era un dato que no se iba a cumplir las cosas. ¿A qué hemos migrado entonces? A juntarnos y a decirle al albañil o al subcontratista de albañilería, necesito 30 personas. Y lo que te va a decir es, para la próxima semana imposible. Porque en verdad todos sabemos que conseguir personas, 30 personas del viernes para el miércoles es imposible. Porque solo en nuestro sistema de seguridad le piden un día, el examen médico otro día, de 30 personas. Para meter 30 personas, ¿cuántas personas tienes que llamar a la obra? Por lo menos 50, ¿no? Porque el 30% ¿dónde se lo bajan? En el examen médico. Y el otro 10% se lo tiran en el examen de seguridad. Entonces, si quiero 30, tengo que llamar 50. Y eso si es que van y no consiguen otro trabajo en esos 2 días, que alguien lo llame y le ofrece otra cosa. Entonces, lo que hacemos también en esta sala de producción es integrarnos y colaborar. Entonces, el concepto es transversal a todas las etapas de construcción, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar con un concepto que vamos a hacer una dinámica de Target Value Design que tiene que ver con lo que hemos conversado, que es con respecto a cómo diseñar en base al costo, que lo podemos usar en una etapa de diseño o lo podríamos usar también con subcontratistas. Es cuestión de extrapolar las definiciones. Les voy a comentar 4 conceptos. Primero, el costo permisible es la cantidad de dinero que tiene el cliente y que está dispuesto a pagar por el activo. Quiere decirse que alguien quiere hacer un edificio y le cuesta $2 millones. Si es que le cuesta $2 millones, $1, ese cliente no entra al negocio. ¿Ok? Es el costo permisible. Más de eso no le sale. No le da el TIR, no le da la inversión, etc. Luego tenemos el costo esperado, que para ponerlo en palabras simples, es el costo de mercado. Es el $500 del que hablamos, ese es el costo esperado, ¿no es cierto? Que es el que, de cierta manera, todos tenemos en la cabeza. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy día en la empresa? Estamos apuntando a este famoso costo meta o target cost. Hoy día, todas nuestras obras las ganamos bajo este escenario. Nosotros vamos donde el cliente, tenemos una serie de pasos que no vienen al caso ahorita, se los pueden preguntar a Blanquita y a Raúl, que son los que se meten ahí ese tema, ¿no es cierto? Pero básicamente, bajo ciertos engaños, no mentiren, bajo ciertas aproximaciones, ¿no es cierto? Le decimos, mira, yo puedo llegar a un costo, el cual es por debajo del mercado, ¿no es cierto? Y si es que yo llego a este costo, lo único que te pido es entrar en etapas tempranas y dejarme optimizar. Y me das la obra al final. Con todo lo que les he comentado, ¿piensan que es fácil o difícil hacer este tema? Bueno, en realidad yo creo que podría ser difícil, pero conceptualmente, ¿es fácil llegar o no? ¿Qué dicen? Miren, si es que yo le digo a ese estructural que comparto lo que baje de ese target cost o ese costo meta con él y con ese arquitecto y con esos ingenieros sanitarios y eléctricos, ¿piensan que será difícil? ¿Piensan que él hará rápido su diseño o dirá, aguanta? Si yo le digo, oye, ¿me puedes ver si es que esto losa en vez de maciza puede ser aligerada o puede ser postensada? ¿Se va a meter a hacerlo? Obviamente que sí. Si hay plata en la mesa. El modelo nos lleva solito a que este costo meta sea realizable. No porque seamos Albert Einstein, no porque seamos eruditos en el tema, es porque hay mucha grasa encima en el proceso tradicional. Nadie ve la optimización en el diseño. Lo que estamos haciendo en este modelo es verla justamente. Entonces, luego de eso tenemos el costo actual. ¿Cuál es el costo actual? Justamente es el costo real que sale en el proyecto. Voy a pasar básicamente a esta última diapositiva, porque el resto ya lo hemos conversado de cierta manera, para comentarles lo siguiente. ¿Cómo funciona este modelo? Ahora, hay 2 maneras de ver esto, ¿ok? Hay un modelo que es el de cierta manera, el de Glenn Ballard, que es
bueno, ese es el Target 2, pero en el IPD llama a un contrato colaborativo. En realidad en los últimos, digamos, intentos que están haciendo en Stanford, en realidad lo que llama es el tema integrado de colaboración más que el contrato que firmas. Les digo esto porque cuando se habla de contratos colaborativos, muchas veces se apunta al contrato. Y en realidad nosotros podríamos estar en una obra con precio tope o en una obra de suma alzada, como le llamamos, y poder tener estos modelos integrados, ¿ok? Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Cuando yo hablo del Target Value Design, lo primero que tengo que hacer es hablar de ingeniería y construcción. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar de la ingeniería para llegar a las optimizaciones y llegar al costo meta. Entonces, si es que la ingeniería es 5, la construcción es 90, eso es el costo directo, indirecto y el overhead que tengo como proyecto. Es lo que me cuesta. ¿Cuánto le cuesta al cliente? 95. La contingencia. ¿Cuál es la contingencia? 1 para la ingeniería, 4 para la construcción y 95 más 5, 100 para el cliente. ¿Qué es la contingencia? Por ejemplo, el famoso gasto de vecinos, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos de los gastos de vecinos, ¿cuánto podemos gastar en vecinos? ¿0 o 100 o 200? Eso es algo que no sabemos qué va a pasar. Hay un riesgo en esta contingencia y hay riesgo de variabilidad. La variabilidad nosotros la asumimos en nuestro sistema de producción, pero las contingencias son temas... O sea, la variabilidad es algo que sabemos que va a pasar, pero no sabemos cuándo pasa. En cambio, la contingencia puede pasar o no, y no sabemos de cuánto. Esa es la gran diferencia entre una contingencia y la variabilidad que usamos en construcción. Entonces, de cierta manera, lo que tenemos acá es, tenemos que declararlo. Este modelo, ¿cómo funciona? Funciona como un open book, en realidad. Porque el primer problema que tiene el diseño, licitación, construcción, es que las contingencias no se declaran. Las tenemos que asumir en un contrato y como no las puede ver el cliente porque no las quiere ver y nosotros no queremos perder plata, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos en los vidrios, si cuestan 200, le pondremos 250 pues, para esconder utilidad. Y cuando el cliente quiere optimizar, ¿qué le decimos? Si te dice que quiere sacar el vidrio, le decimos que ya lo compramos, que ya está importado, lo compramos rápido. ¿Por qué? Porque en realidad nos pega la utilidad. Y eso no agrega valor ni para mí ni para el cliente. Por el contrario, acá declaro contingencias, la pongo dentro del costo meta y lo que hago es manejar esas contingencias junto con todo el equipo integrado. Luego declaro la utilidad en riesgo, que es lo que yo quiero ganar del negocio, y la ingeniería también. Eso se suma al costo del propietario y lo que tenemos es un target cost y el costo del cliente. ¿Cómo este modelo se va en la práctica? Empieza sano, costo más contingencia 100, utilidad en riesgo 8 más 2. ¿Qué pasa si se ahorra en la construcción? Compartimos ahorros, 50-50, 80-20, 70-30, no importa cuánto, pero se comparte el constructor, el diseñador y el cliente. ¿Qué pasa si es que el costo vuela? Para eso está la utilidad en riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si vuela un montón? El cliente también paga eso. Les voy a ser honesto, este sistema hay muy poco en el mundo y eso es lo que tenemos que entender, ¿no es cierto? Obviamente que el cliente no quiere riesgo, pero lo que sí tenemos que manejar es esto y ahí viene un poquito con lo que quiero terminar esta conversación. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es tener un sistema que recoja lo que pasa día a día en los proyectos. Y lo que pasa día a día en los proyectos es que se originan cambios y estos cambios originan problemas. Lo que tenemos que tener es una buena gestión de cambios para no repartir problemas al final. Eso es lo que tenemos que entender. Mientras que no haya problemas, el contrato está en el cajón. Cuando hay problemas, todos sacamos el contrato. Lo que tenemos que hacer inteligentemente es que no haya problemas o que estos problemas sean reducidos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que dice este sistema? ¿Qué es lo que estamos hablando en este paradigma? Es integrarnos. Si queremos tener menos problemas, tenemos cada vez tener más el paradigma de integración. Lamentablemente estamos en una transición hoy día que hace que tengamos que estar con un pie en este tema integrado, colaborativo,
y el otro pie en el sistema tradicional, ¿no es cierto? Que cubramos el contrato y todo eso. Pero, y ya para terminar, ahora sí en serio, ¿no es cierto? Si me preguntan a mí, este es el futuro de la empresa y este es el futuro del sector. Si vamos por acá, ¿no es cierto? Y los que vayan por otro lado probablemente van a ser la Kodak, ¿no es cierto? La Kodak de la construcción, si queremos ser la Canon de la construcción, ¿no es cierto? Tenemos que ir por un lado donde en realidad tiende, ¿ok? Así que me gustaría invitarlos de cierta manera a preguntar más, interiorizar más. Tenemos un montón de cosas por ver, pueden conversar, ¿no es cierto? Fastidien a Blanquita, a Michelle, a Raúl, que tienen ese tema más con detalle, bueno, muchos de ustedes también, pero en realidad es un tema que, más que explicarles mucho de esto, quería dejarles el concepto de que estamos haciendo algo nuevo en la empresa para mitigar el riesgo en construcción. Acuérdense que en el negocio que estamos es un negocio, como dicen, de estómago, ¿no? Es un negocio de poco margen. Los márgenes en construcción van de 1 a 5%, 2, 3%. Nuestra empresa gana 3, 4% al año antes de impuestos. Entonces eso quiere decir que si tienes contratos de 100 millones, ganas 3. Por el otro lado, somos empresas, las constructoras, de que tomamos los adelantos del cliente y nos apalancamos con los contratistas. Tenemos un capital social de 3 millones y gano 3 millones. Nuestro ROE o nuestro retorno del capital es alto, pero es de estómago. Es un negocio que mientras menos riesgoso sea, va a ser mucho mejor para nosotros. Eso se entiende por escoger un buen cliente, un buen proyecto y buenos procesos, ¿no es cierto? Si tenemos buenos procesos, va a ser menos riesgosos. Si es que yo analizo en este tema integrado, antes veíamos los proyectos un mes, 3 semanas. En un negocio tradicional, te llegan los planos y tú cotizas en 3 semanas o en un mes. En ese negocio, ¿qué es lo que pasaba? Te alegras un día y el día siguiente estás recontra preocupado, ¿no? Porque lo más probable es que si has ganado la licitación, era que te habías equivocado. Entonces, te alegrabas un día y el día siguiente te levantabas tempranito a revisar todo lo que te habías podido equivocar, ¿no? Si no, pregúntale a Blanquita ahí cómo nos poníamos, ¿no es cierto?, nerviosos. En este negocio vemos el desarrollo del proyecto en 6 meses, 8 meses. Te da mucho más entendimiento del proyecto. Podemos ver más los errores. Por ende, bajamos el riesgo. Si usamos temas integrados dentro de la construcción, ya en la etapa de construcción, y yo le pregunto al subcontratista, que cada vez es más confiable y cada vez gana más plata, porque el sistema que yo le ofrezco verdaderamente es mejor para él, entonces le estamos bajando el riesgo a la construcción. Entonces, al final los negocios son temas de riesgos, ¿no es cierto? Y la idea es bajarle y poder atacar estos temas. Esto nomás para terminar, en realidad es cómo se mueve el CAPEX y el OPEX, que tiene mucho que ver, para no hacerla larga, tiene que ver de cómo yo puedo, en un negocio de renta, por ejemplo, sacrificar margen del CAPEX, o sea, de lo que cuesta la construcción, por un tema operativo, ¿no? Por ejemplo, en vez de poner un chiller, ¿cómo era, Blanca? En vez de poner chillers enfriados por aire, poníamos por agua, ¿no? Creo que había una diferencia en costo, pero uno era más eficiente que otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, esas cosas, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Me creen o no me creen? Así es sí, así es no. ¿Qué dicen? O ya de frente a los sanguchitos. Una pregunta Sí. sobre el target cost. ¿Cómo haces que el cliente te firme un contrato ya mostrándole las contingencias si antes se te escabullía cuando tú se las mostrabas? Es cambiar justamente la mentalidad en toda la etapa. O sea, lo que nosotros hemos hecho es, para empezar, acercarnos, o sea, los clientes que ven esto más son los que ya se han ido contra la pared varias veces. O sea, así como nosotros perdemos plata, las constructoras, me refiero, hay muchos clientes que también han perdido plata con sus fondos de inversión o les ha pasado algo. Entonces, nosotros no he traído todo el tema, ¿no? Pero en este grupo que tenemos del HIC, que es Grupo de Integración y Colaboración para la Construcción de Gerencias, Inmobiliarios, Proyectistas y Constructores, la data que te da es que el 73% de proyectos
en Lima no llegan ni al costo o al plazo. O sea, digamos que el 20 y tantos % solo llega al plazo y al costo. El resto no llega. Entonces, como entenderás, los clientes también tienen problemas. Si tú le hablas de esto y desnudas el tema y le dices estas son las contingencias y esto es lo que gano, y él entiende eso, pero al final llegas a un target cost y él está proclive a tener el proceso, empieza el negocio. No es fácil, te digo, pero de hecho que hemos empezado, al menos en nuestro caso, en el caso de Productiva, a acercarnos, primero a tener un cliente como Edifica, que así muchas veces digamos, mucha que Edifica, que esto, en verdad es un cliente súper bueno, que podemos hacer muchas cosas y tener mucho menos riesgo, ¿no es cierto? De las 6 obras que tenemos hoy día son 5 de Edifica, así que mucho no nos deberíamos quejar, yo sé que es complicado, pero en realidad es eso. Y con este modelo acercarnos a demás inmobiliarios amigos y le decimos, mire este modelo, con una exposición parecida a la que les he hecho, y les suena, ¿no? Entonces ahí empieza el tema, ¿no?